Entonces vamos a hablar un momento sobre educación en geriatría en pregrado en América Latina. Para esto simplemente, a modo de introducción, pues ya hemos visto cómo al aumentar el número de personas mayores se empezó a hablar de la incorporación de los principios de la geriatría y de la gerontología en la enseñanza de la medicina. Es muy importante hablar que no solamente de la geriatría, sino que tenemos que empezar a entender que no todo es lo médico y que definitivamente tenemos que empezar a pensar en otros aspectos que están relacionados con el envejecimiento. Esto es solamente para resaltar cómo ha ido evolucionando la geriatría y desde esos inicios con Marjorie Warren, cuando se hablaba del enfoque funcional, allá otros adelantos más importantes donde ya se empieza a hablar de pacientes complejos, incluso alguna editorial en la cual se hablaba de la metaespecialidad, y ya unos elementos más importantes donde ya no solamente estamos hablando de cuidados de precisión, sino de una medicina de mayor precisión. Esto es muy importante donde empezamos también a hablar a reconocer qué tan heterogéneos y qué tan complejos son las personas mayores. Y entonces tenemos varios perfiles, desde las personas que están muy bien y están sanas, hasta definitivamente las personas que están en un estadio que puede ser final y que necesitan ya cuidados muy especiales al final de su vida. Esto es solamente para mostrarles algo muy interesante de Lancet en el 2010, donde empieza a decir algo muy importante y es la educación, cómo tiene que adaptarse y cómo tiene que contextualizar según los diferentes sistemas de salud. Y tenemos muchos retos a tener en cuenta. Uno de los retos importantes es la innovación tecnológica. Y cada uno lo ha vivido a su forma. Y hemos tenido que irnos adaptando a diferentes momentos. Así como si uno recibía clases en un anfiteatro, pero luego no necesariamente era solamente el anfiteatro. Y cómo los atlas han ido cambiando. Y entonces ya como tenemos más medios digitales, pero adicionalmente ya estábamos mencionando la transición epidemiológica y demográfica. Un elemento muy sencillo es cómo en las facultades de medicina era muy frecuente encontrar hombres, pero ahora es al revés. Lo más frecuente es encontrar mujeres. Y ya lo vemos en las especialidades médico-quirúrgicas y geriatría es un ejemplo. La mayoría de las residentes en Javeriana son mujeres. Y lo mismo pasa en muchas de las especialidades que tradicionalmente eran para hombres. Otro elemento muy importante es la diferenciación profesional, pero aquí hay que tener precaución porque una cosa es que haya diferenciación profesional y otra cosa es trabajar en equipo. También las demandas de la población y no se nos puede olvidar que todo esto tiene que estar inmiscuido en el sistema de salud del cual estemos hablando. Las reformas que han habido en educación son bastante importantes y uno tendría que recordar desde ese modelo clásico francés, luego con la introducción de Flexner cuando empieza a hablar de esos modelos que son basados en ciencia, luego cuando ya empieza a hablar del enfoque basado en los problemas y cómo algunos tuvimos una tímida formación en enfoque basado en problemas, pero ya vemos cómo los currículums han ido cambiando al basado en competencias, pero aquí hay que tener en cuenta que las competencias no son solamente locales, sino que las competencias son regionales y globales. Estamos hablando de movilidad internacional y estamos hablando de internacionalización. Y cómo es muy importante como región tener programas que sean comparables, pues porque tenemos mucha gente que está migrando en diferentes escenarios. Colombia es un país por excelencia que exporta médicos porque no se pueden especializar en Colombia. Entonces es muy importante entonces tener que esos programas sean comparables, pues porque es un fenómeno que existe y hay que proveer las competencias adecuadas. Y esto es solamente para mostrar la densidad de las facultades de medicina por región y uno lo que más le debe llamar la atención que es, Latinoamérica tiene una alta densidad de número de facultades de medicina. Si usted lo compara contra el resto del mundo, y entonces está diciendo que esto es comparable con países europeos. Pero otro elemento que empieza a llamar la atención es cuando uno mira ese mapa mundial que es ajustado por población, pero en diferentes ejemplos, donde aquí estamos viendo entonces el número de escuelas de medicina, que ya lo veíamos, y entonces el ajuste por población. Pero aquí cuando estamos mirando diferentes elementos que tienen que ver con población, dónde hay mayor población y dónde está la distribución de los trabajadores ya de salud, incluyendo enfermería, incluyendo medicina, y no necesariamente el mayor número de trabajadores de salud o de profesionales están en Latinoamérica.
Otro elemento muy importante que ya hemos mencionado, ¿cuál era? El cambio de los modelos, donde estamos hablando de educación basada en competencias, y se cambia ese modelo tradicional y ya se empieza a incluir en los currículums. Pero adicionalmente, cuando revisamos las publicaciones, en revistas como la Revista Española, desde el año 2005 se empezó a hablar de esas nuevas aportaciones o de esos nuevos modelos educativos y qué contenidos deberían tener los programas de medicina en geriatría. Luego, cuando tratamos de ver en Latinoamérica, entonces ya probablemente algunos recuerden, esta es una de las publicaciones de ALMA, que fue en la revista de la Organización Panamericana de la Salud, en la revista de Salud Pública, donde inicialmente planteaban las competencias profesionales generales que deben tener los médicos, pero esto hablaba de las competencias generales, desde aprender a aprender, de integrar y ampliar el conocimiento, comunicarse, pensar críticamente y razonar, de relacionarse con el equipo de salud de la sociedad y responsabilizarse de su persona, del aprendizaje y de su papel social. Y se empieza a hablar también de unos conceptos y habilidades técnicas que deberían tenerse en cuenta, desde algo general como la epidemiología del envejecimiento, desde temas tan específicos como el uso apropiado de fármacos y también otros elementos importantes como las nuevas tendencias o políticas para ese momento, donde se hablaba entonces de la necesidad de fomentar el envejecimiento activo. Entonces ya hemos visto cómo la dinámica de la política pública ha ido cambiando. Y entonces incluso en este tema de envejecimiento se ha ido hablando entonces de envejecimiento saludable, luego envejecimiento activo, y ahora entonces hay otros autores ya de Hispanoamérica donde hablan de envejecimiento exitoso, otros con éxito, y viene la discusión de cuál sería el término más apropiado, pero son términos importantes que se empiezan a incluir dentro de los contenidos que debería tener o que debería conocer cada médico en su formación. Y ya estamos viendo que no son solamente elementos médicos, sino que son elementos que atañen a la vejez y el envejecimiento. Entonces estamos hablando de conocimientos en gerontología. Otros elementos que deberíamos tener en cuenta y que mencionaban en ese documento eran los contenidos mínimos para los programas de pregrado en medicina. Estos contenidos estábamos diciendo que estaban relacionados con los conceptos de envejecimiento, las consecuencias del envejecimiento normal, algunos elementos como la fragilidad y la función, la prevención del deterioro funcional, las manifestaciones de las enfermedades en el adulto mayor y las enfermedades que condicionan el deterioro funcional. Pero aquí hay que tener en cuenta que no solamente son los contenidos mínimos, sino las capacidades que deben tener los docentes. Entonces, muy importante tener docentes, y ahí como mencionaba en el papel de ALMA, donde la formación continua de las personas en geriatría y ya de los docentes que ya eran geriatras, para tratar de continuar con estas competencias mínimas siguiendo diferentes modelos. Pero cuando vemos publicaciones más recientes, entonces tenemos la propuesta europea. La ventaja de la propuesta europea fue un consenso en el cual miraban cuáles serían las competencias en geriatría para el médico, y ellos hablan de por lo menos 10 secciones grandes de competencia, que empiezan desde el respeto a los pacientes, los principios del envejecimiento, las enfermedades comunes, la realización de la valoración geriátrica integral, el uso de medicamentos, comorbilidades, problemas éticos, el papel de otros profesionales sanitarios, los niveles asistenciales y los aspectos ya muy puntuales de la parte regional sociocomunitaria. Si miramos solamente al detalle dos de estos ejemplos, entonces en el respeto al paciente, pues hay algunas cosas que ya para este momento nos parecen obvias. Y es, por ejemplo, mantener un enfoque profesional hacia los mayores. Sin embargo, este es un tema complejo, porque en algunos momentos puede ser tema de burla. Otro elemento importante es tener en cuenta los mitos y los estereotipos que están relacionados con los mayores. Ejemplos los hemos tenido claros en medicina. Entonces, cómo el concepto de demencia senil se acuñó como diagnóstico, luego se actualizó como término y ya tenemos claro que no es correcto utilizarlo. Entonces ahí estamos tratando de romper mitos. Otros elementos importantes es el respetar la dignidad de las personas, reconocer los prejuicios, reconocer la heterogeneidad y comunicarse de forma apropiada con los mayores y evitar, por ejemplo, la infantilización. En cuanto a los principios del envejecimiento, empezando desde lo básico de teorías del envejecimiento, desde todos los puntos de vista, hasta aspectos ya muy relacionados con medicina basada en la evidencia. No se nos puede olvidar los otros aspectos que estaban mencionando en cuanto a las competencias, como las enfermedades comunes,
realizar la valoración geriátrica integral, el uso de medicamentos, las comorbilidades y factores sociales, los problemas éticos, el papel de los profesionales sanitarios, los niveles de asistencia y los aspectos regionales sociosanitarios. Esto es solamente para contarles, el año pasado se hizo el 5º curso de egresados de ALMA y el tema principal era educación en geriatría. Esto se realizó acá en Colombia, en la ciudad de Bogotá. Los aspectos o los temas principales que se trataron fueron los modelos de docencia geriátrica en el mundo, las competencias en geriatría para médicos y el personal de salud, los campos de acción en geriatría y las competencias que debería tener el geriatra. De los productos principales que igual están en proceso de finalización por las múltiples ocupaciones, sobre todo es la propuesta y el consenso que se realizó sobre las competencias que deberían tener los geriatras en Latinoamérica. Y para mostrarles publicaciones que existen sobre la formación en pregrado en geriatría en Latinoamérica, esto es una publicación del doctor López, que fue en Gerontology and Geriatrics Education, y lo que aquí trataba de resumir era el número o los países latinoamericanos. Esta casilla corresponde al número de personas o la población mayor de 65 años por cada geriatra, y aquí el número de escuelas de medicina, pero lo que a uno le debería llamar la atención es el número de programas que incluyen geriatría en su formación. Y si ponemos un ejemplo sencillo y tratando de ver Colombia, estamos hablando que para ese momento de esa publicación era 51 facultades de medicina, pero solamente en 12 estaba incluida la geriatría dentro de su formación. Y tomando un ejemplo muy puntual que es nuestro país, ya sabemos que el número de facultades de medicina ha crecido. El último reporte de Ascofame hablaba de 54 facultades de medicina. Y cuando empezamos a mirar otros aspectos en cuanto al número de egresados que tienen diferentes facultades en Latinoamérica, uno ve números muy grandes como en la Universidad Nacional de Honduras se está diciendo que tiene alrededor de 1000 alumnos por año que se están egresando de sus programas, y miramos diferentes ejemplos colombianos, como está la Universidad Nacional de Colombia, donde habla de hasta 250 egresados por año, donde es un número bastante grande. Pero eso no quiere decir que toda esta cantidad que se está formando, porque vemos el número de facultades de medicina en Latinoamérica es grande, pero no necesariamente se ha logrado o se ha llegado a que incluyan la geriatría dentro de su formación y aún menos la gerontología. Como conclusiones muy puntuales tenemos claro que hay un contexto sociodemográfico y geopolítico que orienta sobre la importancia de la inclusión en la formación de los médicos, de la gerontología y la geriatría. Que ya existe experiencia desde el punto de vista europeo y latinoamericano también, del deber ser de los contenidos de geriatría en la formación del médico. Que ya se han generado algunos contextos que se podrían hablar que son nucleares para nuestro contexto latinoamericano. Sin embargo, todavía es un esfuerzo importante tratar de homogeneizar la formación, porque no se nos puede olvidar la internacionalización. Primero, que es una apuesta dentro de los contenidos curriculares. Entonces el ejemplo en la Universidad Javeriana, cuando nos estaban hablando de la reacreditación de la universidad, nos hablaban como uno de los ejes principales de la acreditación, la internacionalización. Entonces tenemos que pensar como región. Muchas gracias.